Es un bardo tremendo, que es bastante desconcertante escucharlo de esta manera y yo no puedo continuar escuchando. Esto es demasiado para mí. Ado, te pasaste. Nos vemos la próxima. Chau. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante, productora y compositora japonesa Ado con su más reciente canción Vivarium, que ha sido muy recomendada en el canal, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Entiendo que es una canción enteramente compuesta por ella, así que si tenés alguna data adicional al respecto, como siempre es más que bienvenida debajo en los comentarios. Así que Vivarium dice de la siguiente manera. Que ok, es Ado, claramente, no sé si es claramente es Ado, pero esas guitarras hiper distorsionadas con esa rugosidad al principio, fíjate que estaba en reversa, iba de menos a más y empezó a algo medio metal progresivo bien hardcore, así que vamos a ver con qué nos encontramos. No tengo idea de cómo cantará esta canción, probablemente sea con una voz muy aguerrida y saturada como le hemos escuchado en muchas otras versiones o en muchas otras canciones, pero no nos adelantemos, vamos a escuchar. Es un bardo tremendo, como decimos acá en Argentina, cuando todo es tan despelotado, cuando hay un lío tremendo. Y fíjate que... qué lindo que arranca a cantar con una voz tremendamente dulce, también muy característica de Ado, porque si algo nos gusta de Ado es esta gran versatilidad que tiene para moverse de una forma de cantar a la otra sin ningún tipo de inconvenientes y sin que genere ningún tipo de complicación o disonancia respecto de cómo viene llevándose la canción. Y fíjate que parece que arranca en si menor. Qué lindo, Ado. Si menor es una canción que le hemos escuchado, una tonalidad, perdón, que le hemos escuchado en Aishite. ¿Estaba en si menor? Sí, bueno, continuemos, después hablamos de eso. Fíjate que es un hardcore, pero muy hardcore. Me habían mencionado en alguna otra ocasión, en algún otro video, cómo se denomina este estilo en particular, por lo menos en la música japonesa. Si tenés algo que compartir al respecto, es más que bienvenido debajo en los comentarios, pero fíjate cómo la batería parece que está haciendo su propio juego, todo muy atiborrado, como muchos golpes, y uno sin embargo se le complica seguir el ritmo justamente porque la batería no está marcando algo derecho, independientemente de que esto está a clic, que uno puede sacar el pulso sin ningún tipo de inconvenientes, pero es bastante desconcertante escucharlo de esta manera y sin embargo es parte de la gracia y del atractivo de esta canción. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque si no te vas a perder de una cantidad impresionante de cosas que están ocurriendo en simultáneo. Fíjate que en este pequeño instrumental, luego de la introducción y las dos estrofas, ahora puede ser que venga un estribillo, no lo sé porque la onda de audio está todo el tiempo al palo, está muy limitado al extremo, pero sin embargo se escucha todo muy claro y en esta parte me hace acordar mucho a una banda que me gusta mucho que se llama Polyphia, que hacen metal progresivo con todas estas cuestiones, estos millones de notas que están ocurriendo en simultáneo y que es muy difícil de identificar un riff en particular. Me parece que esta se distingue muchísimo de las otras canciones que ya hemos escuchado de Ado y fíjate además el color de voz que está utilizando. Fíjate también la duplicidad o triplicidad, si se me permite la expresión tan coloquial, de voces que aparecen de un lado, aparece del otro. La voz de Ado muy en el medio, muy suave y en gran contraste respecto de lo que estamos escuchando en la música. Si quisiéramos sacar los acordes, quizás podríamos pensar en algo como esto: si menor, fa sostenido menor, van a estar apareciendo por acá. Hermoso, por lo menos en lo que concierne a la estrofa, porque me está resultando muy dificultoso sacar las otras secciones, así que continuemos avanzando un poquito más, porque esto es una verdadera joya. Esto podría considerarse una canción cuasi polirrítmica, en el sentido de que hay muchos ritmos sonando en simultáneo, cada uno hace su propio baile, está todo muy superpuesto y fíjate que es muy difícil
prestarle atención al conjunto, a la totalidad de lo que estamos escuchando, porque cada una de las cosas, la guitarra por un lado, las guitarras por un lado, el bajo por el otro, la batería, las voces de Ado y algún pequeño elemento sonoro que aparece muy de fondo como Ear Candy, cada uno tiene vida propia. No sé a qué se refiere con Vivarium, pero lo que sí puedo decir es que es una música muy vívida, tiene muchísima vida por sí misma y probablemente si separáramos cada una de las pistas podríamos formar una canción independiente con cada una de ellas porque cada una tiene muchísima información. Yo no puedo continuar escuchando, esto es demasiado para mí. Ado, te pasaste. Nos vemos la próxima. Chau. ¡No, God! Como es habitual, vamos a intentar continuar escuchando a Ado porque esto es tremendo. Es más, quisiera haber escuchado antes la canción para poder desmenuzarlo un poquito más porque me está resultando muy abrumadora, pero positivamente lo digo, porque es una canción muy rica sonoramente y como decía antes, se despega completamente de las otras Ado que conocemos. Y fíjate que me llama muchísimo la atención la dulzura con la que está trabajando su voz y cuando va a los agudos hiperdelicados que se combinan con sus otras voces, divino todo. Prestar atención a esta sección en particular donde la batería vuelve a estar muy atiborrada y la voz de Ado está un poco recortada de graves y un poco recortada de agudos, es decir, se escucha más en el medio, es una voz diríamos más mediosa, que suena más radial. Si utilizas auriculares vas a percibir ese pequeño siseo que se produce siempre cuando escuchamos una radio o cuando cortamos los graves y los agudos de forma acampanada para que suene más la voz del medio, tiene ese pequeño siseo tan característico que lo hace más íntimo, es como una búsqueda más íntima en esta sección. Me estoy volviendo loco escuchando esta canción porque pensé que no podía pasar absolutamente nada más y todo el tiempo están ocurriendo cosas nuevas. Fíjate cómo salimos de la voz radial y ahora aparece una Ado susurrada con una voz mucho más grave que aparece de un lado, se responde del otro. No entiendo japonés, no sé lo que está diciendo y no tengo la traducción a mano para verlo, así que si tenés alguna información al respecto sobre qué es lo que está diciendo, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Y si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos. Sonoramente y a nivel compositivo, esta canción me hace pensar mucho en otra banda japonesa que hemos analizado mucho en el canal que se llama Band-Maid, que si no las escuchaste te dejo videos por acá arriba o debajo en la descripción, donde tiene este nivel de saturación extremo en todas las frecuencias y por eso todo parece tan apelmazado y a veces es muy difícil distinguir una cosa de la otra, pero es parte del estilo en sí. Y fíjate que la batería no claudica, no amaina en ningún momento y está todo el tiempo muy fuerte y con muchísimo movimiento. Bueno, parece que Ado estaba enojada cuando hizo esta canción o bien está expresando algo muy profundo y sin embargo me parece que el mensaje es completamente contrario a lo que a priori uno puede escuchar en esta canción, en esta clase de música, porque uno dice, bueno, si está tan atiborrado todo y a veces es tan ininteligible, quizás lo que está ocurriendo es que tiene un manojo de ideas en la cabeza que no puede exteriorizar y sin embargo me parece que el mensaje es todo lo contrario. De hecho, la tapa del videoclip, la imagen del videoclip, entiendo que es ella en su habitación frente a su computadora produciendo y está como... parece un ropero, un armario eso, porque hay un montón de vestimentas a los costados. Que de hecho, si mal no recuerdo, ella inició con su computadora en el armario de su habitación para poder hacer estos gritos tan característicos y que me acuerdo que cuando vino a la Argentina comentó que al principio sus padres iban a buscarla y viendo si estaba bien porque estaba gritando mucho y sin embargo estaba perfeccionando su maravillosa voz que ya le conocemos. Vos te das cuenta de la diferencia que hay de un momento al otro, ¿no? Y sin embargo uno cuando lo escucha dice,
Sí, no encuentro otra manera posible en la que podría haberse conducido de una sección a la otra y cambia completamente incluso la fisonomía propia de la música que estamos escuchando de fondo, porque ahora todo parece mucho más medido, el tempo está marcado, su voz está mucho más dulce y delicada, como si pendiera de un hilo simplemente. Es hermoso. Dios mío, Ado, esos agudos hermosos que tenés. Y fíjate que acá la batería está mucho más derecha, como decimos coloquialmente los músicos, porque no se escucha algo así que no se comprende, sino uno puede seguir mucho más pausadamente el ritmo y le da muchísimo más espacio a la delicadeza de la voz de Ado, que entiendo que ella es también productora y me parece una decisión muy inteligente el dar espacio dosificando la información a lo largo de la canción para que la voz de ella pueda destacarse naturalmente. Estoy contando en este momento 3 o hasta 4 voces de ella formando acordes, es decir, lo que se hace cuando se canta con la voz principal y se le agregan coros es ir formando básicamente los acordes que fuimos sacando previamente en el piano. Lo que ocurre es que siendo ella misma la que se está haciendo los coros, suena todo mucho más cálido, porque su timbre de voz es el mismo de ella misma, independientemente de que puede variar un poco o incluso mucho cuando va a las notas más agudas y cuando está en las notas más graves. Si te sentás a escuchar esto con los ojos cerrados vas a poder percibir esas múltiples voces de Ado que están interactuando en simultáneo. Es una canción muy sufrida y maravillosa, estamos cerca del final de la misma. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios y si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recuerda que podés convertirte en miembro del canal. Vivarium de la maravillosa Ado finaliza de la siguiente manera. Y algo muy característico también de los finales de las canciones de Ado es que sea estrepitoso, que corte en seco y abruptamente. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a la maravillosa Ado con su canción Vivarium. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.